Comenzamos con los devoradores de humanos más temibles de esta lista, avanzando paso a paso hacia los que realmente parecen salidos de una pesadilla. Número 8. El moteado de Gapore. Este era el apodo que recibía uno de los leopardos más temidos que se hayan conocido. Su historia se remonta a los años 40, en el estado de Tamil Nadu, India. Este felino se adueñó de unas 250 millas de selva, que consideraba su coto privado de caza. Sin embargo, lo que lo convirtió en una auténtica pesadilla era su aterradora habilidad para cazar humanos. Lo más espeluznante de todo es que los leopardos son depredadores nocturnos, lo que significa que cualquier ataque ocurría en plena oscuridad, donde nadie podía verlo venir. En total, 42 personas de varias aldeas fueron víctimas de esta bestia. El miedo se volvió tan intenso que los pobladores comenzaron a encerrarse tras la puesta del sol y se negaban a salir, incluso para ir al baño, lo que desató una crisis sanitaria en muchas comunidades. El leopardo, en su frustración, empezó a irrumpir en las casas por techos, ventanas o cualquier vía posible, raptando a sus víctimas y llevándolas al bosque para devorarlas. El caso fue tan grave que se requirió la intervención del renombrado cazador Kenneth Anderson, famoso por enfrentarse a animales que cazaban humanos. Anderson pasó 3 noches rastreando al leopardo. Una noche, un perro callejero que lo acompañaba empezó a temblar violentamente de miedo, lo que alertó a Anderson. Al mirar hacia el techo, alcanzó a ver al felino antes de que desapareciera en la penumbra. Continuó la búsqueda hasta que, minutos después, el perro ladró de nuevo, justo cuando el leopardo se lanzaba hacia él. En ese instante, Anderson disparó 3 veces con su rifle Winchester calibre .405, acabando con la vida del animal. Al examinar el cadáver, encontró espinas de puercoespín entre sus garras, una herida que le dificultaba cazar sus presas naturales, lo que explicaba su cambio de dieta hacia los humanos. El perro callejero fue adoptado por Anderson después de la cacería. Número 7. Los tigres de Chaur. Se trataba de una dupla de tigres de Bengala, una vieja tigresa y su joven cachorro adulto. Durante un lapso de 5 años, entre 1925 y 1930, acumularon 64 muertes confirmadas en la división de Kumaon, India. Establecieron un territorio montañoso de 1500 millas cuadradas como su zona exclusiva de caza, donde varias aldeas se vieron afectadas por sus ataques. Alternaban de aldea en aldea para mantener a los pobladores desprevenidos. Tras 3 años de terror, las aldeas comenzaron a comunicarse entre sí y solicitaron la ayuda de Jim Corbett, un cazador británico nacido en India, experto en cazar felinos devoradores de personas. Tras capturar a esta pareja, Corbett tuvo que realizar 3 expediciones en un periodo de 2 años. En la tercera, el día 19, se dirigió al pueblo de Kala Agar, último lugar donde se había visto a los tigres. Colocó carne de búfalo como señuelo, con la esperanza de atraerlos. Mientras montaba guardia, uno de sus acompañantes le avisó que había escuchado a los tigres cerca. Al doblar una esquina, Corbett se encontró de frente con la tigresa a tan solo 8 pies de distancia. Ella estaba sentada junto a una roca. Sin pensarlo, Corbett disparó y la mató, acabando con sus ataques. Poco después, también abatió al cachorro. Al examinar sus restos, descubrió que la tigresa tenía las garras dañadas y los dientes frontales completamente gastados, lo que explicaba por qué se había volcado hacia los humanos como su principal fuente de alimento. Número 6. Osama el cocodrilo. Este temido cocodrilo habitó el lago Victoria, en África, desde 1991 hasta 2005. Se estima que devoró a más de 83 personas, aunque es difícil verificar la cifra exacta, ya que muchas víctimas desaparecían solas mientras pescaban, y el cocodrilo las devoraba completamente. En varias ocasiones, solo se encontraban prendas rasgadas a la orilla del lago, y en los casos más macabros, también restos como un brazo o una pierna. Algunos residentes aseguraban haber visto cómo arrastraba a niños desde la orilla cuando intentaban llenar cubos de agua. Pero la situación empeoró aún más. Osama desarrolló la capacidad de volcar botes desde abajo, haciendo que los pescadores cayeran al agua y convirtiéndolos en su presa.
incluso era capaz de saltar verticalmente desde el agua para aterrizar sobre las embarcaciones y atrapar a las víctimas por las piernas. De todas las personas que atacó, solo 15 sobrevivieron para contar su historia. Finalmente, en 2005, el cocodrilo fue capturado, sacrificado y transformado en artículos de lujo. Número 5. El leopardo devorador de hombres de Rudraprayag. El primer ataque tuvo lugar en 1918 en la aldea de Benji, distrito de Rudraprayag, India. Así comenzó una cadena de ataques sangrientos que se prolongó durante 8 años, dejando 125 víctimas mortales. El miedo era tan grande que nadie se atrevía a salir de casa tras el anochecer, pues el leopardo solía estar al acecho. Cuando la gente dejó de salir, el animal se adaptó, forzando puertas, entrando por ventanas y techos hechos de hojas para llevarse a sus víctimas hacia el bosque y devorarlas. El pánico fue tal que el gobierno envió tropas Gurkha y soldados británicos, pero no lograron matarlo. Incluso se ofreció una generosa recompensa para quien pudiera acabar con él. Muchos cazadores reconocidos lo intentaron, sin éxito. Finalmente, el 2 de mayo de 1926, el legendario Jim Corbett asumió la misión. Su cacería duró 10 semanas de intensa persecución hasta que logró abatir al leopardo. Al inspeccionar el cuerpo, descubrió que el animal tenía heridas de bala antiguas, pero nada que le impidiera cazar normalmente. Corbett concluyó que el leopardo desarrolló el gusto por la carne humana durante su juventud. Años antes, un brote de cólera obligó a enterrar cuerpos en fosas comunes sin cubrir. Un joven leopardo, ante tal abundancia de comida, habría aprendido a alimentarse de cadáveres humanos. Y cuando cesó el brote, y con él los cuerpos, simplemente comenzó a cazar aquello que siempre había comido: humanos. Número 4. Los leones devoradores de hombre de Tsavo. Probablemente uno de los casos más conocidos en la historia. Esta pareja de leones machos actuaba en la región de Tsavo, Kenia, durante la construcción del ferrocarril entre Uganda y Kenia, desde marzo hasta diciembre de 1898. Atacaban por la noche, ingresaban a los campamentos, arrancaban a los obreros de sus tiendas y los arrastraban para devorarlos. Las estimaciones de víctimas oscilan entre 28 y 138 personas, incluyendo unos 30 obreros indios y una cantidad desconocida de africanos, ya que no se llevaban registros oficiales sobre ellos. En un principio, solo uno de los leones se acercaba al campamento y cazaba para ambos. Pero con el tiempo, ambos comenzaron a entrar juntos, cada uno eligiendo su presa. Los ataques se volvieron diarios, y casi todos los trabajadores conocían a alguien que había muerto. El miedo fue tal que muchos abandonaron el proyecto, deteniendo completamente la obra. Esto obligó a las autoridades a intervenir, enviando unos 20 soldados indios que fracasaron en la misión. Finalmente, el 9 de diciembre de 1898, el coronel John Henry Patterson logró herir a uno de los leones disparándole en la pata trasera. Increíblemente, el león regresó esa misma noche. Patterson volvió a disparar, y la segunda bestia, en cambio, fue un verdadero tanque. Logró resistir 9 impactos de bala disparados desde 3 armas distintas en un lapso de apenas 11 días. No fue sino hasta que el coronel Patterson le disparó directamente en la cabeza que finalmente logró abatirlo. Hoy en día, esos leones son exhibidos con orgullo en el Museo Field de Chicago. Número 3. Gustav. Gustav es un enorme cocodrilo del Nilo que habita en Burundi, África. Se dice que ha sido responsable de la muerte de al menos 300 personas en las riberas del río Rusizi y el lago Tanganika. La mayoría de los habitantes de la zona aseguran conocer a alguien que fue capturado por Gustav o que simplemente desapareció sin dejar rastro. Algunos sobrevivieron a sus ataques y viven con profundas cicatrices como prueba de su encuentro con la bestia. Lo más escalofriante es que Gustav no solo ataca humanos con frecuencia, sino que también supera con creces el tamaño promedio de un cocodrilo del Nilo, siendo considerado el más grande jamás registrado. Aquí puedes ver un cocodrilo promedio y, en comparación, a Gustav. Los expertos sugieren que su tamaño descomunal le ha impedido cazar como otros de su especie, llevándolo a cambiar de presa. Gustav es fácil de reconocer por las cicatrices que cubren su cuerpo,
resultado de múltiples intentos fallidos por matarlo, incluso con una AK-47. La gente local cree que su piel es tan gruesa que lo hace prácticamente invulnerable a las balas. Hasta hoy, todos los intentos de capturarlo han fracasado y se cree que aún sigue merodeando por el río. Número 2. El devorador de Panar. Este leopardo macho fue responsable de más de 400 muertes, todas ocurridas durante la noche. Su reinado del terror tuvo lugar en la región de Panar, en el distrito de Almora, India, a principios del siglo XX. Durante años, atacó sin ser detectado, eliminando a los aldeanos con facilidad. El miedo era tal que nadie se atrevía a salir al anochecer. Con el tiempo, el leopardo aprendió que las personas no salían, así que comenzó a irrumpir en las casas y arrastrar a sus víctimas hacia la selva para devorarlas. Era tan eficaz cazando humanos que el gobierno se vio obligado a intervenir, recurriendo a Jim Corbett, un cazador legendario conocido por enfrentarse a devoradores de hombres. Pero acabar con esta criatura no fue sencillo. Corbett realizó varias expediciones sin éxito, cruzando la espesa selva a pie y hasta enfermó de malaria durante su búsqueda. Cuando finalmente llegó al pueblo donde el leopardo fue visto por última vez, montó un campamento en un árbol y colocó una cabra a unos 30 metros como cebo. Pasaron las horas y al anochecer, las aves comenzaron a mostrar signos de alarma. Poco después, escuchó crujidos entre los arbustos. Permaneció inmóvil hasta que el leopardo apareció, mató a la cabra y en la oscuridad total, Corbett disparó hacia la dirección del gruñido. Alcanzó al felino, que retrocedió herido hacia la selva. Los aldeanos, convencidos de que era el momento de actuar, persuadieron a Corbett para rastrear al animal esa misma noche. Él aceptó con la condición de que los locales sostuvieran las antorchas firmemente, ya que serían su única fuente de luz. Mientras seguían el rastro de sangre, el leopardo emergió de repente, embistiendo hacia ellos. Los aldeanos huyeron despavoridos, tropezando y dejando caer las antorchas. En medio del caos, Corbett disparó varias veces hasta acabar con la bestia. Más tarde escribiría que si los aldeanos no hubiesen tropezado, él habría quedado en la oscuridad absoluta y el leopardo habría escapado, o peor aún, lo habría matado. Número 1. La devoradora de Champawat. Este fue el animal más mortal de todos los tiempos y convirtió a un joven cazador en leyenda. Se trataba de una tigresa de Bengala, responsable de al menos 436 muertes que ocurrieron entre Nepal y la región de Kumaon, en India, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Incluso figura en el libro Guinness de los Récords por ser el animal con mayor número de muertes humanas registradas. Su rastro de muerte comenzó en Nepal, donde devoró aldeanos durante 3 años seguidos. Los cazadores enviados no pudieron atraparla, por lo que el ejército nepalí intervino. Lograron ahuyentarla, obligándola a cruzar la frontera hacia India, donde continuó su matanza, desplazándose entre aldeas, acechando y matando a plena luz del día, sumiendo a las comunidades en el terror. La vida se paralizó, nadie salía de sus hogares, el trabajo se detuvo y reinaba la desesperación. Después de 4 años, se ofreció una enorme recompensa por eliminarla. Varios cazadores intentaron sin éxito, pero en 1907, un joven de 31 años, desconocido para muchos, aceptó el desafío sin pedir dinero a cambio. Viajó durante 4 días a pie por la selva, hasta llegar a un pueblo donde la tigresa había sido vista recientemente. Al llegar, encontró un lugar desierto, con los aldeanos escondidos en sus casas. Le dijeron que la tigresa había estado rugiendo en la selva cercana durante días. El cazador fue al sitio del último ataque y solo halló restos óseos. Mientras investigaba, llegó la noticia de un nuevo ataque en un pueblo cercano. Corrió hasta allí, pero la tigresa acababa de atacar nuevamente. Logró ver su silueta en la distancia, pero se vio forzado a detener la persecución por la caída de la noche. Al amanecer, trazó un plan. Pidió a los aldeanos que hicieran ruido golpeando ollas y gritando, mientras él se adentraba en la selva hacia los pastizales. Pero comenzaron a hacer ruido antes de tiempo, obligándolo a correr apresuradamente entre raíces y piedras para llegar al borde del bosque antes que la bestia. Sin aliento esperó, y la tigresa apareció, saliendo del bosque tal como él había previsto. Apuntó su rifle y disparó, hiriéndola en una de sus patas traseras.
Mientras ella trepaba una roca, falló su segundo disparo. Sin otra opción, trepó también para seguirla. De repente, la tigresa apareció sobre otra roca y cargó directamente hacia él. Corbett disparó su tercera bala justo cuando el animal se abalanzaba. La tigresa cayó desplomada en la hierba, dando su último aliento. Al revisar su cuerpo, descubrió que su mandíbula estaba completamente destrozada, evidencia de que, en el pasado, alguien intentó matarla por deporte y la dejó herida permanentemente, incapaz de cazar presas salvajes, obligándola a alimentarse de humanos para sobrevivir. Tras 7 años de terror y más de 430 víctimas, la pesadilla llegó a su fin, las aldeas recobraron la paz y la vida volvió a la normalidad. Ese joven cazador anónimo de 31 años pasaría a la historia como uno de los más célebres de todos los tiempos. Su nombre era Jim Corbett y en su honor se nombró el primer parque nacional de la India. Sin duda alguna, historias como estas nos recuerdan que, en ocasiones, la naturaleza no necesita monstruos de fantasía para aterrar nuestros sueños. Desde leones que resisten balas, como si fueran picaduras de mosquito, hasta cocodrilos que se vuelven leyendas vivientes, o leopardos y tigresas que convirtieron aldeas enteras en pueblos fantasmas, todos estos relatos tienen algo en común: el miedo ancestral que sentimos frente a lo salvaje e incontrolable. Pero también nos hablan del coraje humano, de aquellos que arriesgaron su vida para detener a bestias imparables. Y entre todos ellos, un nombre resuena con fuerza: Jim Corbett, el nombre que no solo cazó monstruos, sino que también dejó un legado que aún hoy es recordado. Y como siempre, si este tipo de historias te fascina tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario. Aquí siempre encontrarás relatos asombrosos, intensos y difíciles de olvidar. Nos vemos en el próximo video.